La integración de los mercados financieros de los diferentes países de Latinoamérica ha propiciado diversas iniciativas que buscan facilitar este propósito. Con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo BID, se exploran mecanismos para la comercialización transfronteriza de fondos de inversión colectiva entre diferentes países de la región. Queremos darle la bienvenida al doctor Alfredo Sneyers, líder de servicios financieros de PricewaterhouseCoopers de Brasil. El señor Sneyers tiene un PhD en Economía y Negocios de la Universidad de Barcelona. Es socio responsable de la consultoría para la industria financiera, bancos, seguros, medios de pago y mercados de capitales en PricewaterhouseCoopers, Brasil, donde lidera un equipo de más de 200 consultores. Adelante y bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya pues casi son tardes, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar me gustaría muchísimo agradecer la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros en esta ciudad maravillosa que es Cartagena, que no conocía, por cierto. Y bueno, mi misión es explicar para vosotros una jornada de 3 años y sobre todo lo más importante, cuáles son los próximos pasos. Eso es mi misión. La presentación la veréis, es una presentación unas 30 slides. No pretendo pasar por ellos, pero como muchas veces queda luego el registro de la presentación, es bueno que tenga un poco más de información. Obviamente me voy a concentrar en aquellos slides que considero son más importantes, ¿no? Obviamente les voy a pedir disculpas porque aunque soy español, llevo 20 años viviendo en Brasil y el portuñol, pues ahí está, ¿no? Entonces a veces puede que surja alguna palabra que diréis, bueno, esto no es muy español, que digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos ahí, ¿no? Bien, bueno, la presentación básicamente tiene 3 partes. Una primera parte que es una introducción de la importancia del proyecto, quién participó, etcétera. Una segunda parte, cuáles son las soluciones que fueron identificadas. Y una tercera parte, cuáles son los próximos pasos que van a desarrollarse en los próximos meses. Bueno, en primer lugar me gustaría comentar brevemente qué es BRAIN. BRAIN es un instituto sin fines lucrativos que está en Brasil, pero tiene obviamente una misión importante de integración regional y adicionalmente pues, de atraer inversionistas extranjeros pues, para toda la región, o sea, no solamente Brasil, sino la región como un todo. Quien compone hoy BRAIN pues son la Asociación ANBIMA, que es la asociación que vosotros conocéis de fondos de capital, etcétera, la propia Bolsa, B3, la Federabank, que es la Asociación de Bancos de Brasil, y también PwC. Y obviamente pues tiene 2 focos, emisores regionales e inversiones extranjeros. Este proyecto obviamente, tal como se ha comentado anteriormente, pues contó con el fuerte patrocinio y apoyo del BID, al cual estamos obviamente agradecidos. Bueno, en primer lugar, solo comenzando un poco lo que fue la jornada inicial, que empezó hace 3 años. El primer problema, el primer desafío era entender por qué de hecho no existía un mercado de capitales en la región, como un todo, toda Latinoamérica. Entender cuáles eran las barreras, si eran barreras regulatorias, si eran barreras tributarias, de cambio, de prácticas de negocio, etc. Y ahí surgieron incluso cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, listaje de las grandes corporaciones latinoamericanas, por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York. Y curiosamente, la mayor parte de los inversores son de América Latina. Entonces, bueno, ¿tiene lógica? ¿No tiene lógica? Quizás no tenga tanta lógica. Entonces, entender un poquito cuáles eran esas barreras, ¿no? Y a partir de ahí, pues tratar de buscar soluciones basadas preferentemente en temas globales que pudiesen ser factibles de ser implementadas sin grandes cambios legislativos, fundamentalmente más, digamos, en la órbita
de los reguladores y obviamente de quien participa del mundo de los negocios, del mercado de capitales en toda la región. Y de ahí surgieron básicamente pues, dos grandes iniciativas, que son la creación de pasaporte de fondos latinoamericano y la creación de los LDRs, o sea, Latin Depository Receipts y Notes, digamos, para América Latina. ¿Okay? Inicialmente, pues en este estudio pues, se enfocó en seis países, no es que se excluyan los demás países, pero inicialmente con ese escopo pues, se enfocó inicialmente en esos 6 países que son, vamos, representan hoy pues, quizás más del 90% de la economía de la región. Bien, entonces a partir de aquí, básicamente en el tema de pasaporte de fondos, se tomó como ejemplo digamos, el pasaporte fondos europeo, el UCITS, que son los fondos mutuos, como sabéis, pero también los AIF, que serían los fondos alternativos. Y también se consideró el que es del pasaporte más reciente, que es el de Asian, que quizás tenga, y luego lo veremos un poco más, quizás tenga la virtud de que es un pasaporte que no nace en una Unión Europea que es política, y por lo tanto que tiene un conjunto de directivas, y quizás sea algo más cercano a nuestra realidad. ¿Okay? Y obviamente, pues el objetivo del pasaporte de fondos, pero también, como veremos, de los LDRs y LDNs, es atracción de fondos pues, para toda nuestra región. O sea, no solamente permitir que los inversionistas latinoamericanos tengan más opciones de inversión en la región, pero sino también, obviamente, de que usando, digamos, productos que son conocidos globalmente como son equivalentes a los ADRs o los pasaportes de fondos tipo UCITS o Asian, que de alguna forma son productos conocidos, permitir que inversores globales pues, puedan invertir directamente esos productos en toda América Latina, con lo cual eso permitiría fluir, digamos, fondos cuantiosos y muy necesarios dentro de la región. Bien, inútil decir, incluso esto ya ha salido bastante inclusive ayer por la mañana, tuve varios de los palestrantes, los conferenciantes, perdón, ya lo indicaron, las tremendas necesidades y cuantiosas necesidades de inversión en infraestructura en la región. Solo en el caso de Brasil estamos hablando más de 200 billones de dólares en los próximos años. Si consideramos que Brasil son 200 billones, posiblemente para toda América Latina estemos hablando quizás cerca de 500 billones de dólares. Obviamente, considerando de que por las restricciones de Basilea es imposible que esto sea financiado por los bancos, sean bancos privados o públicos, es imposible, por restricciones mismas de capital, pues a quien incumbe esto pues a financiamiento sería el mercado de capitales y los fondos. Por lo tanto, eso es importante, esas dos soluciones, para atraer, digamos, y permitir atracción de los fondos necesarios para financiar estas cuantiosas inversiones. Bien, obviamente, pues esto incluye una serie de desafíos que vosotros sabéis muy bien, ya lo habéis vivido, obviamente, en el tema de Mila, que es una excelente referencia para el resto de América Latina, temas regulatorios, en fin, obviamente mejoras de competitividad, una serie de cuestiones que obviamente son desafíos importantes. Bueno, aquí voy a pasar un poquito. Y bueno, solamente me gustaría explicar ahora brevemente, por si, digamos, alguno de vosotros no está familiarizado con los pasaportes de fondos y los pasaportes de Depository Receipts y de Notes, explicar un poquito, brevemente, en 1 minuto o 2, cada uno de los productos para que todos tengan un entendimiento adecuado. Entonces, solamente a nivel teórico, vamos a entender, por ejemplo, de qué quiere decir un Latin Depository Receipt o Latin Deposit Note. Pues imaginemos que una corporación mexicana pues invierta, o sea, haga un lanzamiento de acciones, digamos, no sé, $1 billón en la bolsa mexicana, pero reserva unos 600 millones de dólares para ser distribuido en los demás países de América Latina, asumiendo obviamente que existiese un acuerdo entre los reguladores. ¿Okay? Entonces, en este caso, básicamente lo que haría es los 600 millones de dólares quedarían, digamos, depositados en México
y simultáneamente sería una emisión de recibos en los diferentes países. Eso permitiría que los recibos puedan ser comprados por los inversores, en este caso, digamos, de Brasil, de Argentina y de Perú, teniendo la garantía, obviamente, de las acciones que están depositadas en la bolsa mexicana. Eso, obviamente, pues, trae mucha facilidad, mucha liquidez, pues, para el mercado, ¿no? Obviamente sería lo mismo en el caso de renta fija, de bonos de largo plazo, etc. Entonces, eso de alguna forma permite que los países de toda la región tengan opciones de inversión, digamos, diversificada en productos de toda la región. Y, naturalmente, también los fondos globales o inversores globales, pues ellos podrán entrar pues, donde consideren más oportunos. Si están acostumbrados, por ejemplo, a comprar acciones, bonos, etcétera, por ejemplo, vía Colombia o vía Chile, pues seguirán comprándolo, pero ya de activos de toda la región. ¿Okay? Ese es el concepto de Depository Receipts y Depository Notes. Es compra, digamos, y distribución de recibos, que sería básicamente el equivalente de los ADRs, con la diferencia que los ADRs no llevan pasaporte y en este caso llevarían pasaporte. Entonces, obviamente aquí la cuestión es, regulatoriamente, pues quién aprueba esa emisión. Pues obviamente en este caso sería el regulador mexicano y existiendo un acuerdo entre los reguladores de la región, pues naturalmente pues, podrían ser distribuidos en los diferentes países. ¿Okay? Eso es básicamente el concepto. En relación al pasaporte de fondos, pues básicamente tenemos dos tipos, como he mencionado antes, los fondos mutuos y fondos alternativos, donde los fondos mutuos básicamente pues permite inclusive ser invertidos, comprados por el retail y obviamente también por las instituciones, mientras que los alternativos, que son un poquito más riesgosos, pues tienen unas características que son más, digamos, un poco más de riesgo y que normalmente están destinados más pues, para inversores cualificados e institucionales. Y de nuevo aquí es el mismo concepto de pasaporte de fondos, o sea, vamos a imaginar que se constituye un fondo, por ejemplo en México, en este caso, que va a invertir o quiere invertir, por ejemplo, en activos, digamos, de infraestructura en la región. ¿Okay? Entonces, las inversiones, digamos, de ese fondo van a ser esos activos en las diferentes regiones, en diferentes países de la región. Y las cuotas de los fondos, obviamente, serán distribuidas también en los diferentes países de Latinoamérica y, obviamente, podrán ser adquiridos también por fondos globales, por ejemplo. De nuevo, aquí se requiere, obviamente, la primera aprobación por parte del regulador, en este caso mexicano, que sería el primero en aprobar el fondo, y habiendo acuerdo entre los reguladores de la región, pues es una conversación, una comunicación directa entre el regulador mexicano y reguladores que hayan adherido a este acuerdo. ¿Okay? En el cual, a partir de, digamos, un número de días X, como por ejemplo es el caso del Asian Passport o también de UCITS y AF, que, digamos, el regulador primario acepta o valida o pide todas las informaciones adicionales al gestor del fondo, una vez aprobado, el regulador, en este caso mexicano, mandaría las informaciones a los demás reguladores donde el fondo querrá distribuir las cuotas. A partir de aquí, pasado un periodo X a ser definido, que normalmente, por ejemplo, en el caso europeo son menos de 4 semanas, pues si no hay ningún obstáculo, pues los fondos ya podrán ser distribuidos en los diferentes países. ¿Okay? Eso genera pues, facilidad y fluidez en las operaciones. Y de nuevo, quien se beneficia de esto pues son obviamente los inversores de la región, obviamente el mercado de capitales como un todo y obviamente pues, permite la atracción de fondos globales que pueden invertir a través del país que ellos consideren oportuno en esas cuotas de fondos. O sea, este es el concepto tanto de pasaporte de fondos latinoamericano, sea tipo UCITS o sea tipo AIF. Bien, eso es un poco lo que se describe aquí, donde tenemos tres características: el domicilio del fondo, la distribución y la inversión.
Bien, aquí hay diferentes escenarios. Solo me gustaría comentar una cuestión, que lo que nosotros hemos considerado en el estudio es, digamos, que fondos y pasaporte, no hemos considerado aquí el concepto del hub, o sea, tipo Luxemburgo, Irlanda, porque entendemos que en este momento pues, no es de interés de nadie en América Latina pues, que haya un país que se defina, digamos, como el país donde van a crearse los fondos, van a ser administrados, porque no tendría sentido. ¿Okay? Eso fue una evolución después de 20 años que ocurrió en Europa, pero estamos lejos de esta situación aquí. Entonces, por lo tanto, el concepto de hub aquí está excluido, no lo hemos considerado y no sería, obviamente, pues, la propuesta. ¿Okay? También destacar que tanto en el pasaporte de fondos como en el EDR, la distribución en sí hemos considerado, como hipótesis, que debería ser realizada directamente por un distribuidor local. O sea, el producto sí que será, por ejemplo, un fondo, en este caso el ejemplo que he dado de México, pues el administrador del fondo estaría en México, invertiría en los diferentes países de la región, de acuerdo con unas normas, digamos un prospecto pues, que estaría definido, pero la distribución en sí estaría siendo realizada por cada uno de los países. Por quien esté habilitado de acuerdo con el regulador de los diferentes países. ¿Y esto por qué? En primer lugar, porque obviamente hay toda la normativa digamos, de características del inversor, cualificación del inversor, temas de money laundering, de prevención de dinero, etcétera, que por lógica debería ser directamente en el propio país. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, pues esta propuesta de valor pues, incluye se trae grandes ventajas pues, para los gestores y distribuidores de fondos porque van a tener nuevos productos para toda la región, para el mercado de capitales como un todo, que trae un tremendo dinamismo y además por ejemplo, los ADRs, como sabéis, tienen mucha circulación y en el caso estamos previendo que los LDRs y LD Notes pues, va a facilitar muchísimo para los inversionistas en la región. Y no nos podemos olvidar, obviamente, incluso esto ya ha sido largamente debatido, inclusive ayer, por algunas iniciativas como Chile y otros países, la importancia de los fondos de pensión en nuestra región, en Latinoamérica. Eso son solamente a nivel de información, un poco estamos hablando de que hay activos en la región, en los fondos de pensión, por más de 700 billones de dólares. Y obviamente esto que implica que esta liquidez pues, tiene algunas restricciones para ser invertidos. Entonces, de alguna forma, tener productos de Latinoamérica, como un todo, pues yo creo que puede ser muy positivo para los fondos de pensión, tener ese tipo de productos y tener esa diversificación en la propia región. Bien, entonces, obviamente estas iniciativas es esencial el apoyo y la participación de los reguladores de la región. Esto no funciona si los reguladores, obviamente, pues no se ponen de acuerdo, obviamente. Entonces, algunos temas para ser abordados, para consolidar estos productos, pues serían acuerdos, depositorios, quiénes son los inversionistas, cuál es el portafolio, cuáles son las características de los productos, etc. Y obviamente también pues, será en algún momento requerido algún tipo de plataforma donde estarían todas las informaciones, nada complejo, pero algún tipo de plataforma donde estarían contemplados los diferentes productos y las autorizaciones de los diferentes reguladores. Bien, aquí estamos proponiendo un framework y roadmap que considera los diferentes elementos, partiendo de un framework y roadmap, un memorándum y operacionalización, y a partir de aquí lo que hemos tomado como ejemplo es el modelo y la definición del acuerdo del pasaporte asiático, Asian, que fue firmado después de varios años directamente en 2016. ¿Okay? Entonces, básicamente, en primer lugar, solo explicando, hubo un Statement of Intention por parte que fue firmado por algunos reguladores. Es una carta de compromiso de unas 5 páginas, compromiso de analizar el asunto. A partir de aquí, un periodo posterior, fue firmado un Statement of Understanding, que es un poquito más avanzado, en el cual pues, algunos de los que había firmado, firmaron,
de nuevo y otros nuevos se incorporaron. De nuevo es un documento muy breve de 5 páginas que todavía no compromete formalmente los reguladores. Y a partir de aquí, a partir de un conjunto de workshops, trabajos, etcétera, en conjunto, se llegó a la firma de un memorando de cooperación MOC, que ese sí que ya es el documento formal en el cual los reguladores pues, manifiestan la voluntad y es un acuerdo ya de naturaleza pública. ¿Okay? Este es un acuerdo que ya es, solo para tener una referencia, estamos hablando de unos 120 páginas más o menos, que es detallado, donde se explican las características de los productos, los mecanismos, temas de resolución en caso de conflictos, etc. Entonces, de alguna forma, tomando en consideración el modelo de Asian, que quizás es el más relevante para nosotros, ya que aquí no es como el modelo de Unión Europea, que hay un acuerdo, digamos, político, que es la Unión Europea en sí, que está arriba de los acuerdos de UCITS y de AIF, pues estamos utilizando el ejemplo del Asian Passport, pero no solamente para fondos, sino también para el asunto de LDRs y LDNs. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí, pues estamos iniciando ahora esta andadura, en la cual en los próximos meses pues, estaremos trabajando, preparando potenciales borradores para discusión con los reguladores, con los autorreguladores, que es muy importante. ¿Okay? Que muchos de vosotros, pues obviamente, pues estáis aquí presentes. De alguna forma, esto será, esperamos que en los próximos meses llegará un documento que pueda ser mínimamente pues, consensuado, que sea aplicable totalmente a nuestra región, pero que al mismo tiempo tenga unas características lo más parecidas a los productos globales, porque esto facilitará la inversión por parte de los grandes inversores de Asia, de Medio Oriente, digamos, en ese tipo de productos. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí solamente cito los reguladores, la importancia, obviamente, de los reguladores, algunos de aquí presentes, también de los autorreguladores, pero también es muy importante destacar aquí la importancia de la participación de los players del mercado, porque en definitiva esto es una demanda, digamos, de los players del mercado que están necesitando también los productos que son muy necesarios. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, lo que estaremos previendo en los próximos meses es trabajar en estos documentos, llevarlos en discusiones para los reguladores, los autorreguladores, y a partir de aquí, siendo posible un consenso y algún tipo de adhesión, pues conseguir implementar en un periodo que esperamos no sea muy largo, porque es una demanda, digamos, del mercado para América Latina como un todo, y bueno, que esté disponible pues, para el mercado aquí de Latinoamérica. Yo creo que precisamente hoy en día tenemos el caso de Mila, que es un caso de mucho éxito, ¿okay? En los productos. Sería importante, digamos, para estos productos considerar también los países como son de Mercosur, que de alguna forma hoy no están dentro de la Alianza del Pacífico, y que de esta forma pues, se llegue a través de dos productos que son bastante claros y conocidos globalmente, algo que pueda ser implementado para toda nuestra región y que todas nuestras economías pues, puedan ser beneficiadas. ¿Okay? Entonces, ABRAIN, digamos, tiene ese objetivo de apoyar en estas dos grandes iniciativas y trabajar firmemente en los próximos meses para que esto pues, pase de una solución teórica a una solución práctica para nuestros mercados. Entonces, básicamente el material completo está disponible en el sitio web del BID, completísimo. Es un estudio bastante aprofundado. Destacar que ese estudio no ha sido simplemente un trabajo hecho remotamente desde San Paulo, sino que al contrario, pues ha sido fruto a lo largo de estos últimos 2 o 3 años de visitas, de discusiones con reguladores, discusiones con autorreguladores, con players del mercado, entendiendo las necesidades, las características de nuestro mercado, obviamente, intentando traer una solución que sea pragmática para nuestro mercado como un todo de América Latina. ¿Okay? Entonces, básicamente, esto es la presentación. He querido hacerla breve, porque eventualmente, si hay preguntas, pues estaría encantado de poder responder a ellas. Aquí
en los próximos minutos. Entonces, muchísimas gracias a todos y espero que el concepto haya quedado claro y, sobre todo, lo que es más importante, que podamos, de hecho, trabajar en esos próximos pasos y de aquí a que quizás un año, pues traer ya unos resultados concretos en una próxima reunión. Muchas gracias. Unos minutos para preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Adelante. Alfredo, ahora es que para poder hacer pasaporte regional, en la TAP no van a haber hub, como lo hay en Europa, que es Irlanda y Luxemburgo. No se escucha bien, perdón. Para hacer el pasaporte regional, hablas que no hay sitios como hub, como lo hay en Europa, que es Luxemburgo e Irlanda. ¿Cómo vamos a hacer en América Latina para tener una figura más eficiente a nivel tributario? Porque ellos utilizan es Irlanda, o sea, los UCITS utilizan es Irlanda y Luxemburgo para esto. ¿En América Latina no lo vamos a utilizar? ¿El qué? ¿El tema tributario? Los hubs, sí. Bueno, el tema tributario en América Latina, bueno, nosotros hemos hecho mapeamientos, o sea, obviamente hay diferencias, pero considerando también los tipos de interés en la región, quizás no sea tan, digamos, tan marcante. ¿Qué quiero decir esto? Yo creo que primero tienes que tener pasaporte de fondos y a partir de ahí trabajar en una segunda etapa en una armonización tributaria, pero no pensar en un primer momento. Inclusive, inútil decirlo, porque los temas tributarios normalmente no dependen de los reguladores, depende directamente de las haciendas públicas y muchas veces requieren cambios legislativos que tienen que ser votados por los congresos de la región. Entonces, la hipótesis que se ha querido en estos proyectos es algo que sea factible de ser implementado de una forma pragmática y luego ir trabajando, porque en definitiva los países irán viendo que eso trae ventajas, trae fondos de capital importantes pues, para la región. De todos modos, sabiendo que hay diferencias tributarias y algunos obstáculos a ser vencidos, normalmente no descalifica los productos. O sea, eso está claro porque las necesidades de inversión son tan grandes que es necesario para esos productos. ¿Okay? Y de alguna forma, por lo menos, tenemos la ventaja que en los países de Mila ya es un asunto que ha sido bastante trabajado y se está armonizando. Entonces ya tenemos una parte de la región que está muy adelantada en ese sentido. Entonces, obviamente, pues habrá que acoplarse pues, los demás países. Pero obviamente el tema tributario siempre es importante. Pues muchísimas gracias a todos y esperamos vernos de aquí a un año. Gracias.